Buenos días a todos los oyentes y bienvenidos al proyecto de Anatomía Comparada 2017 de la Universidad Pedro de Valdivia. Durante esta presentación les daremos a conocer la artrología comparada de las especies canino, bovino y equino, más específicamente los ligamentos que unen sus zonas articulares. Miembro anterior. Articulación del hombro. Superficies articulares. Cavidad glenoidea de la escápula. Cabeza del húmero. Tipo de esta articulación: sinovial simple. Ligamentos. Ligamento glenumeral. Se encuentra en la parte craneal de la cápsula articular. Esta se prolonga desde la base de la apófisis coracoides de la escápula y se divide en dos partes, una que termina en la base del tubérculo mayor y la otra en el tubérculo menor del húmero. Este es solo del equino. En el canino tenemos dos: el ligamento glenohumeral lateral y el ligamento glenohumeral medial. Estos se encuentran dispuestos en la parte lateral y medial de la cápsula articular en esta articulación. En bovinos tenemos el ligamento coracohumeral, que se encuentra ubicado en la parte craneal de la cápsula articular y se extiende desde la base del tubérculo supraglenoideo hasta la base del tubérculo mayor. Ligamento transverso del húmero. Se extiende desde el tubérculo mayor hasta el tubérculo menor del húmero, para poder mantener el tendón del músculo bíceps braquial en el surco intertubercular, que tenemos presente en bovino y en canino. En equino no se presenta. Articulación del codo. Superficies articulares: tróclea y cóndilos del húmero, fovea de la cabeza del radio e incisura troclear o semilunar. El tipo de esta articulación es sinovial compuesta. Ligamentos. Ligamento colateral lateral. Este se origina en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción presenta dos partes: una craneal que se inserta en el radio y una caudal que se inserta en el ligamento colateral medial. Este nace en el epicóndilo medial del húmero y se divide en dos partes: una craneal que se inserta en la tuberosidad del radio y una caudal que se inserta en la tuberosidad del cúbito. La parte craneal la presentan las tres especies en estudio, y en cuanto a la caudal solo la presenta el equino y el bovino. Ligamento del olecranon. Se extiende desde el borde medial de la fosa del olecranon hasta la apófisis anconia del cúbito. Este está solamente presente en caninos. Articulación radiocubital. Superficies articulares. En la articulación radiocubital proximal tenemos la superficie articular proximal del radio con la incisura radial del cúbito, y en la articulación radiocubital distal tenemos la superficie articular del cúbito y la incisura cubital del radio. Ligamentos. 1. Articulación radiocubital proximal. Aquí tenemos el ligamento anular del radio, que se encuentra en todo el contorno de la cabeza del radio. Después tendríamos el ligamento interosseo antebraquial, que logra unir el radio y al cúbito en la parte proximal del espacio interosseo antebraquial. Este está solamente presente en los caninos. También está presente una membrana interossea antebraquial que logra unir el radio con el cúbito. En equino y bovino, la membrana se osifica. 2. Articulación radiocubital distal. Ligamento radiocubital. Se encuentra uniendo la tróclea del radio a la apófisis estiloides del cúbito. Solo está presente en caninos. Articulación de la mano. 1. Articulación antebrachiocarpiana. Superficies articulares: extremo distal del radiocúbito y la fila proximal del carpo. El tipo de esta articulación es sinovial. 2. Articulación mediocarpiana. Superficies articulares: hueso carpo accesorio y las filas de los huesos carpianos. Esta articulación también es de tipo sinovial. 3. Articulación carpo-metacarpiana. Superficies articulares: fila distal de los huesos del carpo y el extremo proximal del carpo. También es de tipo sinovial. En primer lugar tenemos el ligamento colateral lateral del carpo, que se prolonga desde la apófisis estiloides del radio y se divide en dos partes: una superficial que insertaría en el cuarto metacarpiano y otra profunda que se inserta en el carpo unlar
y en el cuarto carpiano, y en las superficies de las bases del tercero y el cuarto metacarpiano. Este solamente está presente en equinos. En bovinos solamente vamos a encontrar el fascículo superficial, el cual se prolonga desde la apófisis estiloides del cúbito a la base del cuarto metacarpiano. 2. Ligamento colateral medial del carpo. Va desde la apófisis estiloide del radio para luego dividirse en dos, siendo una parte superficial que en el caso del bovino se inserta en la base del tercer metacarpiano, en el equino en la base del segundo y tercero hueso metacarpiano, y una profunda que en bovino y equino se inserta en el hueso carpo radial, y en bovino el carpo 2 más 3. 3. Ligamento colateral lateral del carpo. Se prolonga desde la apófisis estiloides del cúbito hasta el carpo ungular. 4. Ligamento colateral medial del carpo. Desde la apófisis estiloides del radio hasta el hueso carpo intermedio. Estos dos solamente se encuentran en el canino. Articulación antebrachiocarpiana. 1. Ligamento radiocarpiano dorsal. En el bovino y en el canino va desde la parte más distal del radio hasta el hueso carpo ungular. 2. Ligamento radiocarpiano palmar. Desde el radio hasta el hueso carpo intermedio. 3. Ligamento cúbito carpiano palmar. Desde la parte distal del cúbito hasta el hueso carpo intermedio. Solamente presente en caninos. 4. Ligamento común palmar. Este es la fusión de los ligamentos radiocarpiano palmar y cúbito carpiano palmar, que pasan a formar uno solo en el equino y el bovino. Ligamentos de la articulación mediocarpiana. 1. Ligamento radiado, solamente en caninos. 2. Ligamento intercarpiano dorsal del oblicuo, solamente en bovinos, y el ligamento intercarpiano palmar en caninos. Articulación intermetacarpiana. Superficies articulares, pequeñas superficies lisas a los lados de cada hueso metacarpiano. Es de tipo sinovial, y ligamentos tenemos 3, metacarpiano dorsal, palmar e interóseo. Articulación metacarpofalangiana. Equino, superficies articulares, cóndilo de la tróclea del tercer metacarpiano, superficie articular de la falange proximal y hueso sesamoideo proximal en la cara palmar. Es de tipo sinovial. Ligamentos. 1. Ligamento colateral lateral. Se extiende desde el extremo distal del hueso metacarpiano a la tuberosidad lateral de la base de la falange proximal. 2. Ligamento colateral medial. Se extiende desde el extremo distal del hueso metacarpiano a la tuberosidad medial de la base de la falange proximal. 4. Ligamento de los huesos sesamoideos. Del sesamoideo recto va desde la base de los sesamoideos proximales a la segunda falange, y sesamoideo oblicuo va desde la base de los sesamoideos hasta la falange proximal. Articulación interfalangiana proximal. Superficies articulares, tróclea de la falange proximal y superficie de la segunda falange, de tipo sinovial. Ligamentos de esta articulación. Palmar medial, que se origina en la tuberosidad flexora de la segunda falange e inserta en la cresta de la primera falange. Palmar lateral, nace en la tuberosidad flexora de la segunda falange y se inserta en la mitad del borde lateral de la falange proximal. Articulación interfalangiana distal. Superficies. Tróquea de la segunda falange, superficie de la tercera falange, superficie del sesamoideo distal, de tipo sinovial. Ligamentos de esta. Ligamento colateral medial y lateral, une la segunda y tercera falange. Ligamentos sesamoideos colateral, lateral y medial. Une la primera falange con la tercera falange y el sesamoideo distal. Ligamento del cartílago ungular. Desde la primera, segunda y tercera falange al cartílago ungular. Articulación metacarpofalangiana. En bovino, superficies articulares, cóndilo de la tróclea del tercero y cuarto metacarpiano. Superficie articular de la falange proximal. Huesos sesamoideos proximales de la cara palmar. Esta es de tipo sinovial. Ligamentos. 1. Interdigital proximal, entre las primeras falanges y los sesamoideos axiales. Sesamoideos cruzados, desde la base de los sesamoideos hasta el borde lateral de la primera falange. Falangosesamoideo interdigital, desde la base de uno de los sesamoideos hasta la primera falange del otro dedo. Articulación interfalangiana proximal. Superficies.
primera falange y superficie de la segunda falange, de tipo sinovial. Ligamentos de esta. Interdigital distal une las falanges medias y distales entre sí. Colateral abaxial y axial del hueso sesamoideo distal. Une la falange media con la falange distal. Articulación interfalangeal a distal. Superficies. Troqueo de la falange media y superficie de la tercera falange. Ligamentos. 1. Ligamento colateral proximal desde la cabeza de la falange media a la base de la cresta ungicular. Ligamento dorsal elástico desde la falange media a la parte dorsal de la tercera falange. Estos últimos dos están presentes en el canal. Articulaciones de la columna vertebral. Podemos diferenciar en una primera instancia los ligamentos cortos, que unen solamente vértebras vecinas o adyacentes. Los ligamentos amarillos o interarcuales cubren los espacios interarcuales como placas elásticas. Los ligamentos interespinales se encuentran entre las apófisis espinosas de las vértebras. Son elásticos en la región craneal del caballo y caudal del bovino y muy musculares en la región torácica y lumbar de los carnívoros. Los ligamentos intertransversales se encuentran entre las apófisis transversas solamente de las vértebras lumbares. Son puestos en tensión durante la flexión lateral y rotación del cuerpo. Encontramos también los ligamentos largos, que unen a la columna vertebral como una unidad funcional. El ligamento supraespinoso se extiende sobre las apófisis espinosas de las vértebras como una extensión caudal del ligamento nucal. El ligamento longitudinal dorsal transcurre en el canal vertebral desde el diente del axis hasta el hueso sacro, sobre la cara dorsal del cuerpo de las vértebras y se adhiere en las crestas ligamentosas y en los discos intervertebrales. El ligamento longitudinal ventral, a partir de la octava vértebra torácica y hasta el hueso sacro, se une con la cara ventral de las vértebras y con los discos intervertebrales. El ligamento de la nuca presenta dos partes, la parte funicular y la parte laminar. La parte funicular está presente en todas las especies, la parte laminar solamente se presenta en el caballo y en la vaca. Podemos distinguir en rojo los ligamentos cortos intertransversales de las vértebras lumbares. En color amarillo, el ligamento supraespinoso. En color celeste, los ligamentos interespinosos. En color morado, los ligamentos amarillos. En color naranjo, el ligamento longitudinal dorsal sobre el cuerpo de las vértebras. Y en color azul, el ligamento longitudinal ventral por debajo del cuerpo de las vértebras. La parte funicular del ligamento nucal en color celeste en el canino, bovino y equino, y la parte laminar en color rosado. Articulación costovertebral. Sus superficies articulares corresponden a las cabezas y tubérculos de las costillas y a las cavidades articulares de las vértebras torácicas. El tipo de articulación es sinovial. Encontramos primero el ligamento radiado de la cabeza de la costilla, que une la cabeza de la costilla a la vértebra correspondiente. El ligamento del tubérculo costal une el tubérculo de la costilla a la vértebra correspondiente. El ligamento costotransverso une el tubérculo costal a la apófisis transversa de la vértebra. Y el ligamento intercapital une cabezas de costillas paralelas. Estos ligamentos costovertebrales son comunes para las tres especies en estudio. Podemos ver en color morado el ligamento radiado de la cabeza de la costilla uniendo la cabeza al cuerpo vertebral, el ligamento del tubérculo costal en rojo, el ligamento costotransverso en verde y el ligamento intercapital uniendo una cabeza de una costilla con otra en la vértebra correspondiente. Miembro posterior. Articulación sacroiliaca. Sus superficies articulares corresponden a la cara articular de las alas del ilion y el sacro, y su tipo es sinovial cartilaginosa. Dentro de los ligamentos de esta articulación encontramos los sacroiliacos ventrales, desde el ala del sacro al hueso ilion como un refuerzo ventral de la cápsula de la articulación. Los sacroiliacos dorsales presentan dos partes, la parte corta y la parte larga. La parte corta se encuentra entre la tuberosidad sacra y las apófisis mamilares en el canino, y en el bovino y equino hasta las apófisis espinosas del sacro. La parte larga, desde la parte caudomedial de la tuberosidad sacra hasta la parte lateral del sacro en bovino y equino, en el canino está ausente. El ligamento sacrotuberoso se presenta solo en canino desde la apófisis transversa de la última vértebra sacra hasta la tuberosidad isquiática.
El ligamento sacrotuberoso ancho se presenta en bovino y equino, desde la parte lateral del sacro en bovino y también en las apófisis transversas de las primeras vértebras coxígeas en equino, para insertarse en la espina isquiática y en la tuberosidad isquiática. Podemos ver en color verde la parte corta del ligamento sacroiliaco dorsal, que es la única que presenta el canino, y en color rosado el ligamento sacrotuberoso. Nuevamente en color verde el ligamento sacroiliaco dorsal con sus partes corta y larga, y en color morado el ligamento sacrotuberoso ancho en bovino. Una vez más en color verde el ligamento sacroiliaco dorsal con su parte corta y larga, y el ligamento sacrotuberoso ancho en color morado en el equino. Articulación coxofemoral. Sus superficies articulares corresponden a la cabeza del fémur y superficie articular del acetábulo. Es de tipo sinovial. Podemos ver en color morado el ligamento de la cabeza del fémur, desde la fosa del acetábulo a la fovea de la cabeza femoral. En color celeste, el transverso del acetábulo por sobre la incisura acetabular. Y en color gris, el accesorio del fémur desde el ligamento púbico craneal hasta la fovea de la cabeza femoral, exclusivo del equino. Articulación de la rodilla. Porción femorotibial. Sus superficies articulares corresponden a los cóndilos del fémur y los cóndilos de la tibia. Es de tipo sinovial. Podemos encontrar entre sus ligamentos el colateral lateral, desde el epicóndilo lateral del fémur hasta el cóndilo lateral de la tibia y cabeza del peroné. El colateral medial, desde el epicóndilo medial del fémur hasta el cóndilo medial de la tibia. El cruzado craneal, desde el cóndilo lateral del fémur hasta el área intercondilia de la tibia, y el cruzado caudal, desde el cóndilo medial del fémur hasta la incisura poplitea de la tibia. Podemos ver en la primera imagen el ligamento colateral medial de color celeste, y en la segunda imagen el ligamento colateral lateral de color amarillo y el ligamento cruzado caudal en color rosado. En la tercera imagen vemos el ligamento cruzado craneal en color verde, el ligamento colateral lateral en color amarillo, el ligamento cruzado caudal en color rosado y el ligamento colateral medial en color celeste. Estos ligamentos son comunes para las tres especies en estudio. En la porción de los meniscos podemos encontrar 6 ligamentos diferentes. El tibial craneal del menisco lateral desde el borde craneal del menisco lateral hasta el área intercondilia craneal de la tibia. El tibial caudal del menisco lateral desde el borde caudal del menisco lateral hasta la incisura poplitea. El tibial craneal del menisco medial desde el borde craneal del menisco medial hasta el área intercondilia craneal de la tibia. El tibial caudal del menisco medial desde el borde caudal del menisco medial hasta el área intercondilia caudal de la tibia. El menisco femoral desde el borde caudal del menisco lateral hasta el cóndilo medial del fémur. Y por último el transverso de la rodilla, que une los meniscos lateral y medial, presente solamente en canino y en bovino. En esta imagen de canino podemos distinguir el ligamento tibial craneal del menisco lateral en color morado, el ligamento tibial caudal del menisco lateral en color verde, el ligamento tibial craneal del menisco medial en color amarillo, el ligamento transverso de la rodilla en color rosado y el ligamento menisco femoral en color rojo. Porción femororotuliana. Sus superficies articulares corresponden a la tróclea del fémur con la superficie articular de la rótula. Es de tipo sinovial. Entre sus ligamentos podemos encontrar el fémoro rotuliano lateral, desde el epicóndilo lateral del fémur hasta el ángulo lateral de la rótula. El fémoro rotuliano medial, desde el epicóndilo medial del fémur hasta la rótula. El rotuliano en canino o rotuliano intermedio en bovino y equino, desde la rótula hasta el extremo proximal de la tibia. Y los rotulianos lateral y medial como acompañamientos del ligamento rotuliano intermedio en bovino y en equino. En la primera imagen podemos ver el ligamento rotuliano lateral en color verde, el ligamento rotuliano medial en color azul y el ligamento rotuliano intermedio en color amarillo, correspondientes al equino. Y en la segunda imagen podemos ver el fémoro rotuliano lateral en color rojo y el rotuliano en color amarillo, correspondiente al canino. Articulación del tarso. Podemos encontrar 3 zonas de articulación: la zona tarsocloral, con sus superficies articulares como la tróclea de la tibia y la fila proximal de los huesos del tarso. La zona intertarsiana proximal y distal, donde sus superficies articulares son la fila proximal de los huesos del tarso con la fila central y esta con la fila distal. Y la zona tarso-metatarsiana,
donde sus superficies articulares son la superficie articular de la fila distal de los huesos del tarso con los huesos metatarsianos. Dentro de sus ligamentos podemos encontrar el colateral lateral largo del tarso desde el malleolo lateral hasta el metatarsiano lateral, el colateral medial largo del tarso desde el malleolo medial hasta el metatarsiano medial, el colateral lateral corto del tarso desde el malleolo lateral hasta el calcáneo y el astrágalo, el colateral medial corto del tarso desde el malleolo medial hasta el calcáneo y el astrágalo, el dorsal del tarso desde el epicóndilo medial del astrágalo hasta el metatarsiano 3 y 2, al tarso central y al tercer tarso, el plantar largo desde la tuberosidad calcánea hasta el metatarsiano 3 y 4, y por último el interóseo del tarso entre todos los tarsos. En la primera imagen podemos ver en color celeste el ligamento talocentrodista metatarsiano o dorsal del tarso, el ligamento colateral lateral corto del tarso en color rojo y el ligamento colateral lateral largo del tarso en color amarillo. En la segunda imagen vemos el ligamento plantar largo de color amarillo, el ligamento colateral medial corto del tarso en color rojo y el ligamento colateral medial largo del tarso en color azul. Agradecemos su atención y esperamos que esta presentación les haya servido en sus estudios.